Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con nosotros primeramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la hermana Galidia Ara, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, mi hija, quienes me ayudan en esta transmisión. Estamos, hermanos, desde el viernes pasado compartiendo un tema que hemos titulado Rompiendo Vasijas o Nuestras Vasijas. Y el día domingo estuvimos haciendo un acto profético en el que rompimos simbólica, espiritual y proféticamente nuestras vasijas, hermanos, voluntariamente, ¿verdad?, delante del Señor, a fin, hermanos, de que el Señor nos ayude para hacer vasijas nuevas, vasijas de honra. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de este tema, así que le pido que nos acompañen en una oración y a escuchar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te suplicamos, mi Señor, mi Dios y Rey, que nos ministres en esta noche, que nos hables por medio de tu Espíritu Santo y que cada uno de nosotros seamos edificados, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, echa fuera todo aquello que quiera estorbar, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, ya hemos hablado acerca del barro, hemos hablado de las vasijas, pero vamos hoy a iniciar desde donde estuvimos viendo el domingo. Nosotros somos barro en las manos del Señor, nosotros somos vasijas que el Señor quiere usar para la gloria y la honra de su bendito nombre. Entonces, pero nuestras vasijas pueden estar conteniendo cosas que no nos ayudan para ser usados u ocupados por el Señor. Entonces, estuvimos hablando que hicimos una pregunta: ¿qué contiene nuestra vasija? Y entonces vimos que hay por lo menos 4 cosas que pueden contener nuestra vasija. Las obras de la carne, hermanos, también puede ser que se contenga contaminantes, puede ser que se contenga también cosas que impiden heredar el reino de los cielos, y cosas que dejarán fuera, ¿verdad?, a mucha gente fuera de la herencia, fuera de la ciudad celestial. Entonces, hermanos, encontramos allá en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, que hay adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, hermanos, que dice la Biblia que son obras de la carne, que no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, pero también hay contaminantes, de acuerdo a Mateo 15, 19, Marcos 7, 21 y 22, que son los malos pensamientos, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las avaricias, las maldades, el engaño, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto, hermanos, se encuentra en un mismo nivel. Ni el adulterio es un pecado más grande que los pleitos. Tampoco la fornicación es más grande, o la homosexualidad
más grande, hermanos, que los celos o que la enemistad. Entonces, si hay alguna de estas cosas en nuestras vasijas, tenemos que romper nuestras vasijas a fin de que el Señor nos haga de nuevo. Entonces, hay cosas que impiden heredar y las pusimos de este lado de color verde. Y dice que es pleito hermano contra hermano, los afeminados, los idólatras, los que se echan con varones, los ladrones. Y luego, hermanos, en la parte de arriba dice las cosas inmundas, el hacer abominación, la mentira, los perros, los hechiceros, aquel que ama y hace mentira. Todo esto, hermanos, es una lista de cosas que puede contener nuestra vasija. De manera que debemos analizarnos, examinarnos, debemos registrar, hermanos, y checar bien dentro de nuestras vasijas, no sea que alguna de estas situaciones, que seguramente, perdón, eso de seguramente, pero es que la realidad es que hay en nuestras vidas, no es que no existan, porque todo esto, hermanos, fue escrito para la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper nuestro cántaro, triturarlo, que se esparzan esas cosas que están dentro de nosotros, que salgan, que seamos desatados, que sea desmenuzado, hermano, todo pecado en nuestra vida, que sea dispersado, hermano, todo aquello que está produciendo esa situación en nosotros, que seamos, hermanos, que sean estrelladas o estrellados nuestros planes, los planes que no son de parte del Señor, porque hay planes que no son correctos. Entonces tenemos que quebrantar nuestro cántaro delante del Señor. Y el quebrantamiento, hermanos, es importante, quebrarnos delante de Dios, es decir, humillarnos delante del Señor, que sean destrozados nuestros pensamientos humanos, nuestras, aquellas cosas que no vienen de parte de Dios, hermano, y que se encuentran dentro de las vasijas que supuestamente pertenecemos al Señor. Entonces, esto es interesante, hermano. Eso es importante porque, hermanos, de ahí viene pues el título, rompiendo nuestras vasijas. Si no se rompe la vasija, hermanos, entonces no va a haber liberación. Fíjense que Mateo capítulo 21, verso 44 dice, cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores, quedará hecho pedazos, será quebrantado. Caer sobre la roca que es Cristo, hermanos, nos trae un quebrantamiento, una humillación, un cambio de vida, una transformación. Es decir, hermanos, que al ser quebrantados delante del Señor, entonces nosotros, hermanos míos, podemos ser hechos de nuevo, porque es un caer sobre la piedra voluntariamente. ¿Me entienden? El que cae voluntariamente, el que se humilla voluntariamente delante del Señor, hermanos, va a ser renovado, va a ser restablecido, va a ser restaurado, de manera que es necesario, hermanos, que sea voluntario. Pero si fuera involuntario y esperáramos a que viniera el juicio de parte de Dios, entonces dice, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Eso es terrible. O sea, no es lo mismo caer sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo, a que Cristo, la roca, caiga sobre nosotros. No es lo mismo. No es lo mismo que usted se tire sobre una peña, salte sobre una roca, a que la roca le caiga encima. Es muy diferente. Entonces la Biblia oro dice, ello es que quien se escandalizare o cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y ella hará añicos a aquel sobre quien cayere el día del juicio. Entonces
son dos cosas distintas. Caer voluntariamente sobre el Señor en frío. Entonces, de lo contrario, ¿verdad? Si la roca cae sobre nosotros, ahí, hermanos, ya no hay solución. Entonces necesitamos nosotros dejarnos ministrar, humillarnos ante la roca que es Jesucristo. Entonces, hermanos, eso significa que yo voluntariamente debo romper mi cántaro. Sé que para algunos es algo risible, o para algunos puede ser que lo que nosotros creemos en los actos proféticos no son algo bíblico, tal vez porque no se ha estudiado a profundidad la palabra del Señor, pero este es un tiempo de rompimiento. Perdónenme. Eclesiastés capítulo 3 verso 7 dice en la Reina Valera 1960: tiempo de romper y tiempo de coser. Entonces, este es un tiempo de rompimiento. Y hablamos que por lo menos hay 13 cosas que debemos romper, hermano. 13 cosas por las cuales debemos romper nuestras vasijas ante la roca. Por lo menos 13. Y el número 13, hermanos, tiene que ver con rebeldía. El número 13 significa rebelión. Entonces, necesitamos ir ante la roca que es Jesucristo y romper nuestro cántaro, nuestra vasija, hermanos, a fin de que no seamos rebeldes al Señor. Número 1, dijimos, hermanos, el sacrificio. La Biblia dice que si la vasija de barro donde se cocía el sacrificio, hermanos, esa tenía que ser quebrada. Es decir, y esa palabra, hermanos, del sacrificio hace alusión simbólicamente al sacrificio de Jesucristo. Pero el cocimiento, hermanos, tiene que ver, hermanos, con la madurez. Toda aquella persona que recibe a Cristo empieza un proceso de madurez. Y esa madurez, hermanos, le hace ser consciente de que necesita ser quebrantado. De manera que por causa del sacrificio debemos romper nuestro cántaro. Pero también dice que cualquier cosa inmunda que cayere sobre una vasija de barro tenía que quebrarse esa vasija. Entonces, mucha gente hemos tenido contacto con lo profano, con lo sucio, con aquello que ofende a Dios. De manera, hermanos, que tenemos nosotros que romper ese cántaro voluntariamente, humillarnos delante del Señor voluntariamente, si hemos tenido contacto con lo inmundo. Seguramente que sí, ¿verdad? O bien, no tanto contacto, sino que lo inmundo ha penetrado, ¿cómo decirlo? Ha entrado a nuestras vidas. ¿Cuántas cosas pudieran ser inmundas? Y hablaríamos un montón de cosas, hermanos, pero le decía el domingo a los hermanos que en Levítico capítulo 11 nos habla de los diferentes animales inmundos. Pero que eso, hermanos, no significa que no se puede comer, sino que resulta que cada animal de estos que el Señor los calificó como inmundos, hermanos, tienen una característica que a Dios le desagradan. Por ejemplo, el perro, la puerca o el puerco, el cerdo. Dice la Biblia que hermanos, la puerca lavada vuelve al cieno, vuelve al lodo. Eso es algo inmundo, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito. Entonces, hermanos, eso nos habla de la inmundicia, de vivir en la suciedad, en lo corruptible, en lo que desagrada a Dios, en las transgresiones delante del Señor. Entonces, se tiene que romper ese cántaro. Eso lo vimos el día domingo, ayer. Ahora, se tiene que romper también el cántaro, la vasija, hermanos, porque a veces practicamos una sexualidad
impura, perdón, una sexualidad impura. Hay hermanos, sea que es joven, soltero, y tiene contacto con inmundicias, gente joven, hermanos, que busca un sugar daddy, que a cambio de dinero ofrece placer sexual. Entonces, hermanos, la sexualidad impura tiene que ver con muchas cosas, con homosexualidad, con adulterio, con fornicación, tiene que ver, hermanos, con pornografía, tiene que ver con sexo ilícito dentro del matrimonio mismo. Hay muchas cosas, pues, el día de ayer hablamos algunas. El incesto, hermanos, tener sexo con personas de la misma familia. Entonces, a eso nos habla de una sexualidad impura, y la Biblia dice que si había alguna contaminación de este tipo, esa vasija tenía que ser quebrantada, tenía que ser quebrada. Pero también, hermanos, por falta de cobertura. Un recipiente, hermanos, que no tenía cobertura, ese recipiente estaba propenso a que cayera inmundicia dentro de esa vasija de barro. Entonces, tenían que ponerle una tapa. Pero esa tapa no tenía que ser nada más así, sino que esa tapa tenía que ser amarrada con un hilo. De manera, hermanos, que de esta forma era una vasija de barro mal tapada. Entonces, nosotros, ahí, hermanos, el Señor, el Espíritu Santo nos habla de que cada persona cristiana debe tener una cobertura o doble cobertura. Primero que nada, debe sujetarse a una cobertura, es decir, a un ministro. Cada persona debe tener su pastor, quien le enseña, quien le guía, con quien se ministra, quien lo cubre espiritualmente, y esa persona debe sujetarse, debe estar sujeto. Por eso tenía que ponérsele una sujeción, una amarra, hermanos, a la tapa de esas vasijas de barro. Por eso dice, pues, por falta de cobertura, el número 19:15 decía que cualquier vasija de barro que estuviera mal tapada o que no estuviera amarrada, no estuviera sujeta, hermanos, entonces era una vasija de barro que estaba propensa a contaminarse. Amén. Y de eso lo hablamos ayer en la mañana, lo platicamos y vimos, pues, la importancia que la iglesia aprenda a sujetarse, ¿verdad? Sepa sujetarse y que lo haga por amor, no a la fuerza. Usted sabe que la autoridad no se impone, sino que se reconoce. Una mujer debe reconocer la autoridad de su esposo. De lo contrario, está sin cobertura o está mal tapada. Ahora, cuando el varón le da la autoridad a la mujer, esa persona puede ser que no tiene alguien que la cubra, pues, correctamente. Entonces, hermanos, también hablamos que las vasijas de barro deben quebrantarse, deben romperse, hermanos, para mostrar la luz, como lo hizo Gedeón. Gedeón llevaba, hermanos, en la vasija de barro y dentro llevaba la tea. Seguramente esa tea llevaba algún combustible, hermanos, para que estuviera prendida dentro del cántaro. O tal vez, ¿verdad?, de alguna forma milagrosa se mantenían encendidas esas teas dentro del cántaro. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa o qué sucede? Que cuando Gedeón le dijo, ustedes hagan lo mismo que yo, y Gedeón rompió el cántaro, mis hermanos, y luego de eso, cuando rompió el cántaro, se vio la luz que había debajo, entre el cántaro. Entonces nosotros necesitamos romper nuestra vasija de barro, hermanos, delante del Señor, para que se vea la luz de Cristo en nosotros, en el trabajo, en casa, con los vecinos,
donde quiera que vayamos, en la escuela, hermano. Porque muchas veces pasamos desapercibidos en nuestra casa. Nuestra familia no sabe si somos cristianos o seguimos en el mundo por las actitudes, por la forma de ser. Entonces, mis hermanos, se tiene que romper la vasija. Eso lo hablamos ayer. Y también para aceptar gobierno. La Biblia dice que el Señor va a gobernar con mano fuerte, ¿verdad? Dice que con martillo, con la palabra de Dios, hermanos. Y va a ser como martillo que quebranta las vasijas de barro. Entonces, nosotros como vasijas de barro debemos reconocer el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Por eso cuando oramos, el Señor dijo, cuando enseñó a los discípulos, le dijo, ustedes cuando oren deben decir de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, tu gobierno venga a mi vida. Quiero que seas tú el que gobierne mi vida. Usted y yo no podemos decirle Señor a Dios si no estamos aceptando el gobierno de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando no lo aceptamos, hermanos, entonces el martillo de Dios, que es la palabra dura, la palabra que quebranta, hermanos, si quebranta la roca, imagínense, no va a quebrantar una vasija de barro. Entonces el Señor, hermanos, nos invita a nosotros a dejarnos gobernar por Él. Y desde luego, Él ha puesto gobernantes en la iglesia, ha puesto autoridades, ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a los cuales debemos nosotros reconocer como autoridades. De lo contrario, hermanos míos, estaremos nosotros no aceptando el gobierno que Dios ha puesto en la iglesia. Y de ahí, hermanos, vienen otros gobiernos como el civil. También debemos aceptarlos, debemos reconocer las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. Es un tema, ¿no? Cada punto de estos es un tema. Entonces, yo confío que usted va a investigar y va tal vez a profundizar más cada uno de ellos. Tal vez los hermanos a los cuales yo les he dicho, prepárense, hermanos, para predicar. Perdón, hermanos, tenga esa gracia, ¿verdad? Y esa dirección de parte del Señor para anotar y decir, este es un tema y lo voy a investigar en la Biblia y desarrollarlo. Entonces, hermanos, y también tenemos que romper nuestra vasija para que, hermanos, para que podamos morir al pecado, porque romper la vasija tiene que ver con morir, hermano. En la Biblia dice, ¿verdad? Antes que lleguen los días malos. Pero mire, busca a Jehová o acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia. Pero dice, antes que llegue el día malo. Pero hay un texto en Eclesiastés capítulo 12 que dice, antes que el cántaro se quiebre, o sea, antes que la muerte física llegue. Entonces, antes que la muerte física llegue, yo debo morir al yo. Debo morir al pecado. Y para morir al pecado, hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor. Así que por eso tiene que quebrantarse, hermanos míos, la vasija de barro. Amén. Entonces, vamos entonces a avanzar. Y hoy vamos a ver por lo menos 3 puntos más. Dice, para erradicar Babilonia. Hermanos, Babilonia significa confusión. Babilonia tiene que ver con mezclas entre lo pagano y el cristianismo. Eso es una mezcla. Hay gente que mezcla, hermanos, la música, por ejemplo, la música de Babilonia es esa música que pues con salsa y con merengue, con cumbia, con mariachi, pero que tiene letra bíblica, letra cristiana, ¿verdad? Que menciona a Dios. Pero esa es una
manera de confundir de Babilonia, del espíritu de Babilonia, hermanos, a la iglesia, de manera que todo esto se va filtrando dentro de las congregaciones. Y mire cómo dice la Biblia en Jeremías 22:28, en la Biblia lenguaje sencillo. Dios continuó diciendo: israelitas, escuchen mis palabras. Joaquín no sirve para nada. ¡Ala! Eso está tremendo. ¿Y de qué Joaquín se refiere? Se habla de un Joaquín, hermanos, que era rey de Judá. Y que Joaquín, a pesar de que vio que su papá y su abuelo, sus ancestros, pues, no se habían humillado, él tampoco se humilló delante de Dios. Él tampoco quiso quebrantar su cántaro, su vasija delante del Señor. Si él se hubiera humillado, hermanos, la roca no hubiese caído sobre él y hubiese sido una vasija para la gloria de Dios. Pero como no quiso humillarse, entonces aquí dice: israelitas, escuchen mis palabras. Joaquín no sirve para nada. Es como una vasija rota. Es decir, Dios le cayó encima, hermano. La roca le cayó encima. Es lo que decíamos hace rato. Si nosotros voluntariamente nos humillamos ante la roca, hermanos, vamos a ser quebrantados, sí. Pero ese quebrantamiento va a dar pie a una renovación, a un cambio de vida, a una restauración. Hermanos, va a traer bendiciones. Pero si como Joaquín no queremos, hermanos míos, nosotros humillarnos, sino que nos creemos nosotros la gran cosa, hermano, cuando en realidad no servimos para nada sin el Señor. Eso es lo que le dice el Señor a Joaquín, al pueblo de Israel: tu rey no sirve para nada. Es como una vasija rota. Ha sido roto. ¿Para qué lo quieren expulsar del país? Dice, junto con todos sus familiares. Por gente como esa no vale la pena preocuparse. Entonces, repito, si Joaquín, ese rey, se hubiera humillado, la roca no hubiese caído sobre él y hubiese sido una vasija para la gloria de Dios. De todas maneras, Dios lo hubiera quebrantado, ¿verdad? Él se hubiera quebrantado delante del Señor, él se hubiera humillado, él hubiera llegado delante de Dios: perdóname, Señor, mi padre fue un pecador, fue un impío, pero yo quiero ser diferente. Yo no tengo por qué ser igual que él. Papá, Dios mío, perdóname. Entonces, el Señor, ¿verdad?, iba a hacer la obra en su vida, pero él no quiso. Yo estaba leyéndolo hasta hace unos momentos, igual estuve dándole una repasada y decía: Padre Santo, qué tan tercos somos, Señor. Si somos solamente vasijas de barro, escúcheme por favor, ¿por qué se pone tan terco o tan terca? ¿Por qué nos ponemos tan arrogantes delante del Señor si nosotros somos frágiles, somos vasijas de barro? Si Dios dice: ahora mismo se te quita el oxígeno, se nos quita, hermanos. Si Dios dice en este momento deja de funcionar tu corazón, en ese momento deja de funcionar, hermanos míos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de la presencia del Señor, porque Joaquín no quiso. Joaquín no quiso humillarse delante de Dios. Y entonces Dios, hermanos, tuvo que humillarlo. ¿Y sabe qué? Ni Joaquín ni sus hijos volvieron a tomar parte en el reino. Eso es tremendo. Es lamentable que un padre, una madre, una familia no quieran nada de Dios y vengan a dañar a la posteridad, a su genealogía, a sus generaciones y sus nietos, sus bisnietos, ¿verdad? Y sus hijos, hermanos, terminen en la desgracia. Entonces es importante que usted y yo nos quebrantemos delante del Señor. Es importante, es necesario, hermano. Yo le aconsejo, incluso le ruego que se humille delante de Dios, que se doblegue delante del Señor. La arrogancia no nos va a llevar a ningún lado.
Yo espero que usted me esté escuchando. Entonces, hermanos, por otro lado, hay otra causa o otra razón por la que debemos ser, hermanos, nosotros quebrantadas nuestras vasijas. Porque a veces nuestras vasijas contienen tradiciones inútiles. Por mencionar alguna, hermanos, festejamos el 14 de febrero, festejamos, ¿qué más le puedo decir? La Semana Santa, festejamos Semana Santa porque es la Pascua, mucha gente la festeja y dice, ¿y por qué nosotros no? Hermano, nosotros no festejamos la Pascua, nosotros festejamos a Jesucristo, que es nuestra Pascua. Amén. El pueblo de Israel sí, porque esa es su fiesta de ellos. Y la agarró la iglesia tradicional, hermanos, imperial. Y entonces de ahí pasó a las iglesias evangélicas. Que salieron de la iglesia imperial, pero la iglesia imperial no salió de ellos. Las tradiciones. Entonces, mire, la Navidad, tradiciones inútiles, hermano, porque ni el Señor ni nació pues en diciembre. El Señor nació entre septiembre y octubre. Eso lo hemos enseñado, hermanos, en muchas ocasiones. Entonces, mire, vea usted lo que dice acá Jeremías 48:11. La Biblia al día dice, Moab ha vivido en paz desde su juventud. Mire qué tremendo, hermano. Ha reposado sobre sus heces, sobre su estiércol, porque eso es lo que son las tradiciones, hermano. Wow. No ha pasado de vasija en vasija. Es decir, hermanos, para que un líquido se mantuviera, por ejemplo el vino, para que fuera fermentando se tenía que ir pasando de vasija en vasija. Y las heces, o ¿cómo decirlo? El shih quedaba asentado en la parte de abajo y se tiraba solamente en la parte de arriba, el líquido. Y las heces que quedaban en el fondo, pues esa vasija se rompía, pero se pasaba a otro lado del contenido. Y luego que se asentaba otra vez, lo volvían a pasar a otro lado. ¿Me entienden? ¿Sí me explico? Es como lo que se hacía pues con el café antes, ¿verdad? Ese café sabroso, man. Perdón que a mí no me gusta el Nescafé ni todo ese tipo de café, pero el café, porque me recuerda pues mi abuelita, que ella hacía un café de grano, y ese café olía rico, ¿no? Y agarraba a la abuelita y me decía, ¿quieres café, hijo? Sí, abuelita. Y agarraba el potón que tenía en la estufa y un vasito y lo echaba acá. A que no cayera el shih, ¿verdad? No sé cómo le llaman en otro lado, pero el asentamiento que tenía ese café no pasara al otro vaso para que lo pudiéramos tomar. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. No, hay gente que no ha ido procesando, no se ha dejado procesar. Y dice, no, a mí no me quiten la Navidad porque yo sin la Navidad no puedo vivir. Y siguen en la misma vasija, están asentados o están reposados sobre sus propias heces. Y dice, ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor y no pierde su aroma. Esto podría parecer algo bueno, pero no. Porque Moab, está hablándose de Moab, que conserva su sabor y conserva su aroma, no pierde su aroma. Y está hablando de tradiciones. Mire, acá lo voy a leer en Jeremías 48:12. Dice, pero vienen días, afirma el Señor, en que enviaré gente que trasvasará a Moab. Lo van a pasar de vasija en vasija. Y vaciarán sus vasijas y romperá sus cántaros. Viene el tiempo, pues, que aquellas personas, hermanos, que como Moab no han querido romper sus vasijas para pasar el contenido a otra vasija, para ir procesando, ir avanzando, porque mire, dice la Biblia
que nosotros debemos ir de poder en poder. Debemos ser como la luz de la aurora que va en aumento, creciendo, desarrollándonos, avanzando. Nosotros somos llamados, pero muchos son los llamados. Entonces tenemos que pasar a las vasijas de los que son escogidos. Amén. Ya no solamente llamados, ahora escogidos. Pero después de escogidos debemos seguir hasta llegar a ser fieles. Entonces, mis amados hermanos, Moab no. Pero dice la Biblia que el Señor iba a mandar gente que trasvasara a Moab y que vaciara sus vasijas y rompiera sus cántaros. La palabra aroma en la Biblia, lenguaje sencillo, lo traduce como tradiciones y no pierde sus tradiciones. La Biblia oro dice, ha conservado el mismo sabor suyo, ni se ha cambiado o mejorado su olor. A ver, cuando hablamos de tradiciones, hermanos, tenemos que cambiar nuestras tradiciones por lo que nos enseña la palabra de Dios. Los fariseos, dice la Biblia, y el Señor mismo les dijo, vosotros invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Y hay gente que defiende la Navidad, hermanos, con uñas, con dientes. Hermano, sí, es cierto, no nació en diciembre, pero pues aprovechamos, ¿verdad? Que la gente está sensible. ¿Qué sensible va a estar la gente? Bueno, la gente anda tomando, la gente anda haciendo cosas indebidas en esas fechas precisamente. No vengamos con cuentos. Lo que pasa es que no quiere, hermanos, no ha querido cambiar sus tradiciones, ni han querido mejorar para practicar la palabra del Señor. Necesitamos romper nuestro cántaro. Si hay tradiciones en nosotros, si hay, hermanos, tradiciones familiares, tradiciones culturales en las que nosotros seguimos participando, Día de Muertos. ¿Cuánta gente, hermanos? No sé si es el 1 o el 2 de noviembre, hermanos, que la gente va a los panteones. El montón de gente, hermanos. Y ahí van los hermanos también, las hermanas. Tuvieron todo el año para ir a limpiar una tumba, para ir a poner tal vez, no sé, una flor, no sé. Pero hermanos, pero lo ocupan ese día. Para comer pan de muerto, ese día tiene que ser. Entonces, el día de la Candelaria, que ya se acerca o ya pasó, no sé cómo está el asunto. Hay hermanos, hay hermanas que participaron en la rosca de Reyes y agarraron el muñequito y dicen, me toca dar el día de la Candelaria en la comida, los tamales, y ahí están participando en eso, man. Hay gente que no quiere, que siguen conservando el mismo sabor suyo, ni se ha cambiado o mejorado su olor, porque siguen guardando tradiciones, hermanos, que no son bíblicas y que han hecho a un lado la palabra de Dios. Entonces tenemos que romper nuestras vasijas. Tenemos que romper nuestras vasijas para que todas esas tradiciones se hagan pedazos, hermano. Se hagan trizas en el nombre del Señor. Me decía una persona, una hermana, creo que, hermano, yo ya quiero que llegue diciembre, hermano. Y eso, hermano, porque es que ya quiero comer de esos sándwiches sabrosos que se hacen en diciembre. Ya quiero comer, ¿cómo se llama esa comida? Un horneado, me dice. Yo digo, pero hermana, ¿y por qué hay que esperar diciembre? Hágalo. Estamos en septiembre, octubre, no sé. Hágalo cuando usted quiera, cuando se le antoje. ¿Por qué tiene que ser en diciembre? El 24 y en la noche. Como a las 12 de la noche comiendo, hermano. Y al día siguiente con un problema estomacal. Entonces, hermanos, debemos nosotros, aquí está claro, hermano. Mire, lo voy a volver a leer. Moab ha vivido en paz desde su juventud, ha reposado sobre sus heces, no ha pasado de vasija en vasija, no ha querido romper las vasijas viejas, ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor, conserva sus tradiciones, no pierde sus tradiciones,
no quiere. El gobierno está apurado, hermanos, queriendo no solamente conservar las tradiciones, sino rescatarlas. Bueno, Jeremías 48, no, ese es. Ahora, el último punto, hermanos, que vamos a tocar hoy es que hay que romper nuestras vasijas, porque a veces no estamos agradando a Dios con la vasija que somos. Wow. Sí, hermano. Y ya le dije, ¿verdad? O nos humillamos y nos quebrantamos voluntariamente ante la roca, humillándonos, o la roca nos va a humillar a nosotros. Entonces, mire, Jeremías 48, 38. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto. Porque yo quebranté a Moab como vasija que no agrada, dice Jehová. Si hay alguna cosa que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos debemos hacer, hermanos, es procurar agradar a Dios en todo. No de acuerdo a la religión ni al legalismo, sino de acuerdo a lo que verdaderamente la Biblia enseña. Porque hay gente, hermanos, que solamente se fijan en las exterioridades, en cómo se viste la gente, cómo se viste alguien. Eso, hermanos, es secundario. Lo primero es el corazón. Y ya que se arregle el corazón, hermanos, y le agrademos acá en nuestro interior, entonces vamos a arreglar las cosas externas. Cuando yo haya arreglado mi corazón, hablábamos hace como unos 2 semanas enseñando a la iglesia a juzgar correctamente, a juzgar con justo juicio. ¿Cómo voy a poder decirle a un hermano, hermano, no me gusta cómo tú te vistes, si tu comportamiento no es adecuado? Si se enoja por todo, si se molesta por todo, nada más anda viendo, ahora sí que buscándole el negrito al arroz. Entonces, mis hermanos, dice, yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada. Dice la Biblia, Dios habla hoy, como a una vasija inútil. Ay, Padre, entonces hay que, hermanos, o nos quebrantamos delante del Señor porque no le estamos agradando, porque a Dios no le agrada, hermano, a Dios no le agrada que usted esté peleando con su esposo todos los días, toda la semana, o con su esposa. A Dios no le agrada que usted esté maltratando a su familia. A Dios no le agrada, hermano, que haga eso. Y luego vengamos, Señor, te alabo, Señor. Aleluya, Señor. Y hasta en lenguas podamos hablar, hermano. Pero resulta que hemos maltratado a nuestra familia. A Dios no le agrada. Y lo sabemos bien. Entonces tenemos que quebrantar nuestra vasija en el nombre del Señor, en la roca. Que se rompa en el nombre del Señor. Lo tremendo aquí, hermano, que esta dice con una vasija inútil, inservible. Pero, hermanos, el Señor nos quiere hacer vasijas útiles. Hay personas, perdón, pero es la verdad, hermano, sin ofender. Pero hay personas que fueron útiles al Señor en un tiempo y ahora son inútiles. No porque no lo puedan ser, sino porque no quieren ser. No se dejan usar. Dice la palabra agradar, tiene que ver con placer. Hermano, hay gente que no le da placer a Dios cuando lo alaba, cuando lo adora, en su forma de vida. Dice que agradar es cosa valiosa, complacer, contentar, deleitarse en el Señor, y deleitar al Señor, estimar, gustar, precioso, querer, voluntad. Es decir, hay gente que no agrada a Dios porque no hace la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, por eso le pusimos este título:
rompiendo nuestras vasijas. Tenemos que romper nuestra vasija. El domingo hicimos este acto profético. Y lo hicimos, y puede ser que haya gente que se burla o gente que se ríe de eso como si fuera algo digno de burla, pero no importa. Queremos cambiar. Y le dijimos al Señor el domingo: aquí está mi cántaro. Quiero que lo quebrantes. Quiero que se quebrante delante de ti mi alma, mi vida entera. Quiero cambiar, Señor. Ya no quiero ser igual. Yo soy barro en tus manos, Señor. Prefiero voluntariamente llegar delante de tu presencia reconociendo mi pecado, a que un día se termine la pita, el hilo que Dios me ha dado, y diga: hasta aquí te tocó, y que venga el juicio de Dios y adiós. O que venga el Señor, hermano, por su iglesia y yo no esté preparado, y se vaya a la iglesia y muchos tengan que quedarse, hermano. Hay muchos que no van a entender, algunos no van a entender hasta que llegue el momento de la tribulación y la gran tribulación, desafortunadamente, hermano. Y yo le voy a decir algo: los científicos le están dando por lo menos 3 o 4 años más al planeta. Aparte de los problemas que hay entre Estados Unidos y Rusia, aparte de que ya se está deshielando el Polo Norte, aparte de tantas cosas, hermanos, que hay, terremotos, todas las señales se están cumpliendo, ya están cumplidas, no es que se están cumpliendo, están cumplidas. Y este es el tiempo de romper nuestra vasija y decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero que tú hagas de mí una vasija nueva, yo quiero ser útil para ti, Señor. Quiero ser un vaso de honra. Antes cantábamos un coro que decía: yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Pero mire, no se puede llenar un vaso si ese vaso está sucio. Si es de barro, tiene que romperse, y el alfarero va a hacer una nueva vasija. Nos va a dar la forma que Él quiere, no la forma que yo quiero. Porque si hay algo que pasa, hermanos, es que mucha gente cree que es dueño de su propia vida. No, usted no es dueño de nada. Dijo la canción, ¿verdad? Dueño de ti, dueño de nada. El Señor es el dueño de nuestras vidas. Él es el alfarero. El barro no tiene nada que decirle al alfarero: ¿qué haces? Al contrario, el barro dice: Señor, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, así como se hace en el cielo. Mis hermanos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra, Señor, una vez más. Y yo te ruego, papá, que nos ministres, que esta palabra sea eficaz, que no se quede en un logo, Señor, sino que se vuelva rema en la vida de cada hermano. Que sea una palabra viva, una palabra, Señor, que se lleve a la práctica en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, aquellos que en este momento se están humillando delante de tu presencia, por favor, perdónalos. Y aquellos, Señor, que su arrogancia, su orgullo, su testarudez no les permite ver la importancia de este mensaje, Espíritu Santo, redargúyelo, ten misericordia, dales tiempo. Yo sé que tu paciencia es grande, pero Señor, ayúdalos para reconocer la necesidad que tienen de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjenme saludarles, hermanos. Déjenme
A ver quién está por acá. Hermana Laila Ochoa Márquez, Dios les bendiga, hermana. Hermano Francisco Almendra, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Fanny. Dios te guarde. Hablando, Fanny, estamos viendo la posibilidad de que haya bautizo el sábado, ¿verdad? El miércoles vamos a definir si lo hacemos el sábado, Fanny. Si lo hacemos el sábado sería temprano aquí pues en la alberca, y esperamos que algunos hermanos nos acompañen. Si no, pues estamos viendo, es que el lugar donde antes habíamos bautizado lo ocuparon para ventas de cerdos y hicieron eso, ahora sí que lo hicieron un cochinero, man, y lo dejaron mal, de manera que pues no sabemos cómo está ese lugar. Entonces, por ahí hay la idea, no sé, hermana Fanny y hermanos que están conectados, de que vayamos al río, pero no sé, en este tiempo de frío, bueno, no frío, pero tal vez se controle el tiempo, pero hay frentes fríos que están llegando. Sí me gustaría, ¿verdad?, para tener un break con la iglesia y tuviéramos allá un tiempo, un espacio el sábado, pero lo platicamos el miércoles. Hermanos, si alguno tiene una buena idea, porque he batallado con eso del bautismo, yo quisiera, la verdad, yo quisiera tener mi propio bautisterio aquí en la casa, en la iglesia, algún día, con la ayuda del Señor. Bueno, hermano Sammy Suárez, Dios te bendiga. Hermana Estrella Martínez, Dios me la bendiga. Hermano Alberto Torres, Dios te bendiga. Hermano Alexis Jiménez también, Dios bendiga a los hermanos. Otra vez, hermano Francisco Almendra. Pues esperamos, ¿verdad?, platicar el miércoles, hermanos. Si hay manera de ir, hermanos, al río, pues nos lanzamos. Aunque haya frío, nos llevamos un abrigo y nos metemos con abrigo al agua. Así no nos va a dar frío. ¿Sí? ¿Qué? Sí, porque veo que Alexis, ¿verdad? Alexis me dice, él está dispuesto. Hermano Francisco Almendra, amén. Ese sábado no vayas a la chamba. Y pues invitaríamos al hermano Marco, al hermano, pues un servidor, y a lo mejor llevemos 4 carros. ¿Ah? Se quieren ir a la cascada de Palenque, Chiapas. A ver, hasta la cascada de Palenque, Chiapas. Ay, hermano, me están tentando, ¿ah? Voy a orar, hermano, para que el Señor me libre de toda tentación. No, sí podemos ir, sí podemos ir. Lo platicamos el miércoles. Tráiganos una buena propuesta y vaya guardando su sencillito, el quinquirrín, dijo él, ¿verdad?, para que podamos ir a alguna parte. Yo para mí, ¿verdad?, cerca, porque muy lejos, pues ya de regreso, hermanos, es un poquito peligroso. Por eso pensaba pues cerca. Y ese lugar no es muy peligroso, ahí donde les digo. Ahí pueden llevar sus hamacas, pueden llevar comida. Es económico, hay que pagar la entrada, sí, porque cobran por camioneta, ¿verdad? Y sale como 100 pesos, 150 por ahí. Bien, lo platicamos el miércoles, hermano. Yo estoy disponible, en el nombre del Señor. Yo creo que el Señor va a proveer todo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Amén.